Conchi Sánchez, secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. La primera impresión que tenemos de cómo va a acontecer este curso, el 2019-2020, la última parte estuvo condicionada por el virus ya, los alumnos en sus casas, el estado de alarma. 2020-2021 se ha resuelto de una manera más o menos satisfactoria en función de la evolución de la pandemia, y este 2021-2022 el arranque todavía viene marcado por los mismos protocolos, pero se presupone que tiene que ir ya flexibilizando las medidas para que el último tramo al menos esperemos y confiemos en que ya estemos libres de la COVID-19, ¿no? Supongo que esa es un poco la impresión general. Sí, bueno, a ver, ciertamente aquí en Cantabria una de las cosas que sí tenemos adelantado que en comparación con otras comunidades autónomas es que hemos podido asegurar la práctica totalidad de la presencialidad en todas las etapas ya el curso pasado. Esto no ha ocurrido en otros lugares. Sin embargo, pues claro, nosotros entendemos que hay una etapa que es muy delicada, que donde el alumnado pues no está vacunado, que es la etapa de educación primaria, y estamos muy preocupados porque, bueno, sí, se están relajando las medidas, pero también se está aprovechando el relajamiento de las medidas para hacer recortes, porque, bueno, pues todo lo que se supone que se tiene que invertir, todos estos fondos COVID que van a llegar para mejorar la educación, para contratar personal y demás, pues primero no sabemos la partida presupuestaria que va a llegar a Cantabria, y no sabemos muy bien en qué se lo van a gastar, porque lo que sí que es cierto es que contrataciones COVID como tal y destinadas a la educación primaria solamente hay 109 y solamente están aseguradas presupuestariamente hablando hasta el 30 de junio. 109, hay 187 colegios en Cantabria, hay centros educativos que van a tener 4 refuerzos COVID, y otros que no van a tener ninguno. Nosotras, en términos generales, desde Comisiones Obreras ya lo venimos manifestando, estamos francamente preocupados con lo que para nosotros es una nefasta gestión de los recursos humanos en el sistema educativo. ¿El refuerzo educativo del pasado curso cuál era? Para hacernos una idea, ¿era el mismo? Fue creciendo paulatinamente, pero pasó exactamente lo mismo que el del año pasado. Hubo 50 o 60 refuerzos más, pero pasó lo mismo que en secundaria se metieron en el cupo de profesorado, es decir, se amplió el cupo de profesorado de secundaria con contratos a tiempo completo asegurados desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto, y en primaria, sin embargo, salieron también, como este año, solo aseguradas hasta el 30 de diciembre. Después ampliaron esos, lo que llaman necesidades eventuales, y les ampliaron el contrato hasta el 30 de junio. Pero claro, hay una desigualdad entre un cuerpo y otro cuerpo muy importante. Y luego, a la hora de organizar los recursos en los centros educativos, si tú sabes que vas a tener un refuerzo solo hasta el 30 de diciembre, no puedes darle una tutoría, por ejemplo, como puede pasar en primaria, porque luego si te quitan el refuerzo, ¿qué pasa? ¿Deshaces otra vez el grupo y les vuelves a mezclar? No entendemos muy bien, y lo que nosotros solicitamos es que haya, al menos como mínimo, unas explicaciones y una transparencia, repito, en esta gestión de los fondos que vienen de Europa, que vienen del Ministerio, que haya una transparencia, y que la comunidad educativa al completo, incluidas, aprovechando las familias, que podamos decidir un poco en qué se gastan esos fondos COVID. Desde luego, lo que no puede ser, como ocurrió el curso pasado, eso es absolutamente indignante, es que se utilicen los fondos COVID para comprar EPIs a los colegios concertados, que no dejan de ser empresas privadas. Las empresas privadas de Cantabria se han comprado y pagado sus propios EPIs. Por resumir, mañana empieza el curso en infantil y primaria, el miércoles en secundaria y formación profesional. ¿Quién tiene más carencias? ¿Primaria? ¿Secundaria? Hombre,
está clarísimo que más carencias y donde más necesidades hay es en la educación primaria. Es más, hemos estado haciendo el seguimiento, llamando centro a centro a todos los que nos ha dado tiempo la semana pasada, y en muchos centros de educación primaria las plantillas a día de hoy están incompletas. Y las sustituciones, el alumnado va a comenzar mañana, día 7 de septiembre, en educación primaria, y va a haber centros donde todavía no tienen completo el personal y no van a llegar hasta más allá del 16 de septiembre porque no está prevista que haya una convocatoria de sustituciones la semana que viene. Es decir, va a haber alumnado que no va a conocer a día de hoy a sus tutores hasta pasado el 16 de septiembre. La consejera decía la pasada semana que todos los docentes se habían incorporado a sus puestos. Bueno, pues entonces será que la consejera no ha hecho el trabajo que estamos haciendo desde Comisiones Obreras de llamar centro a centro. Sí que es cierto que en muchos casos hemos detectado necesidades a tiempo la semana pasada. Hemos llamado a algún director o directora general, al de personal no, porque no nos le coge, no nos recibe, pero hemos llamado a otros altos cargos de la consejería para poner de manifiesto la problemática de algunos centros donde faltaba profesorado, y lo van a intentar solventar lo antes posible. Pero lo que es cierto es que va a haber muchos centros en donde el alumnado no va a conocer a sus tutores, repito, hasta pasado el 16 de septiembre, que teniendo en cuenta que son días festivos la semana que viene, pues probablemente hasta el 20 o 21. Bueno, tenemos también con nosotros a Chema Torres, secretario de FAPA Cantabria. Chema, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal se llevó la conciliación familiar el curso pasado con el tema de la pandemia y los protocolos que en principio van a continuar también este arranque del curso? Familiarizados, por lo tanto, nunca mejor dicho, con ellos. No sé si contribuyen o dificultan esa conciliación familiar. Yo creo que se llevaron bastante mal. Se llevaron bastante mal porque las restricciones provocaron muchos condicionantes que son difíciles de asumir. La organización familiar, pues cualquiera que tenga hijos, hijas, lo sabes, es complicada. O sea, tú te vas a cualquier colegio y a las 9 de la mañana, según entran los niños al colegio, está el niño entrando y tú ves gente que corre porque tiene que coger el autobús, tiene que no sé qué. Entonces, esa gente el año pasado, pues una variación de 5 minutos desde la entrada de su hijo al centro ya le supuso un problema llevarla a cabo. Si a eso lo sumamos que muchos centros no contaron con servicios de madrugadores, con los servicios extraescolares, el comedor siguió funcionando pero con restricciones a determinado alumnado que también dificultó, pues todo eso quiere decir que las entradas escalonadas al centro, claro, ¿no? todo eso, o sea, las entradas escalonadas que vamos, yo no voy a cuestionar que tuviesen su función o no, pero una entrada escalonada podría suponer que había familias que estaban 20-25 minutos en la entrada y en la salida esperando la puerta. Ellos, con sus hijos o hijas, porque si tu hijo mayor entra primero y sale primero, quiere decir que con el pequeño esperas a la entrada y con el mayor a la salida. Eso con mal tiempo, pues era muy difícil de llevar. Entonces eso ha sido bastante problemático. Hay centros que sí que han visto que contaban con tiempos que eran excesivos y los han reducido o incluso eliminado, porque al final una entrada y una salida se hace de forma muy rápida y no tienes una interacción. Pero eso, vamos, todo lo que persista de todo esto que he nombrado va a seguir dificultando, y al final es que, claro, la consejería plantea mucho que la prioridad es la educación, pero es que si yo tengo que dejar de trabajar para que mi hijo vaya al colegio, eso afecta a su educación, porque al final la precariedad y la situación socioeconómica está directamente ligada a los resultados educativos. El alumnado con familias más precarias es el que tiene peores resultados. Eso no es una casualidad, o sea, eso es una causalidad. Una evidencia, sí. Entonces yo creo que mientras eso no se solvente, nosotros hemos presionado mucho a la consejería, ha abierto un poco más la mano, pero sobre todo lo que llamamos la atención es que la consejería exige a las familias, porque al final muchos de estos servicios los organiza no la consejería a través de los centros, sino las propias familias a través de la SAMPA, o sea, y a la consejería te pone una exigencia que no se pone a ella misma, porque por ejemplo te va a hablar del transporte escolar. El transporte escolar el año pasado se desarrolló exactamente en las mismas condiciones que los años anteriores, un poco reglado, con el gel, la mascarilla, el sitio fijo cada alumno, que eso ya muchos lo tenían, pero igual, o sea, en este estudio tenemos más espacio físico que en un autobús de 55 plazas. ¿Y las 55 plazas estaban ocupadas? En muchos casos sí, porque y nosotros lo entendemos, que es o sea, Cantabria gasta 100 y pico mil euros diarios en transporte escolar, y eso hay que aprovecharlo. No se puede poner un chofer a cada alumno, eso es lógico que se aproveche, pero ahí no entró ningún condicionante y por ejemplo,
Lo que la consejería hacía en un autobús escolar, para que el AMPA hiciese un servicio de madrugadores, te exigía un pabellón. Y eso no es lógico, porque de hecho hay rutas escolares que son muy largas y sin embargo hay servicios de madrugadores que simplemente son los 15 minutos que necesitas tú, porque tú entras también a las 9 y son los 15 minutos que dejas a tu hijo antes en madrugadores. Entonces, no es de recibo que la administración te exija a ti lo que no se exige a ella misma. Bueno, en un recinto cultural de un espectáculo hay que respetar butacas libres, butacas ocupadas. Si en un autobús las 55 localidades del autobús ya están ocupadas, también hay disparidad entre las propias consejerías, ¿no?, que gestionan diferentes áreas. No, hombre, yo creo que eso es todo, ha sido todo general. O sea, la administración, no estamos hablando solo de esto, o sea, ha sido en general la administración, cuando a ella le suponía las restricciones más gasto, no ha sido tan tajante como lo era tú mismamente has nombrado el sector cultural. En el Palacio de Festivales, pues lo mismo, el espacio era amplísimo. Realmente, pues sí, reducía ingresos, pero lo que es el gasto era el mismo para el Palacio de Festivales. Al final, el evento le costaba lo mismo, sí, tenía menos entradas, o en espacios al aire libre. Pero claro, en estos casos, en los que dices, si pongo un aforo en el transporte escolar niños, de 50%, me tengo que gastar el doble. Entonces, no me lo gasto. Pero claro, luego, pues eso, pues las AMPA no han podido organizar un servicio básico como es el de madrugadores, porque la exigencia que se le daba no se permitía, y luego también porque ha habido centros que directamente no han mostrado ninguna sensibilidad con esa necesidad de las familias, porque hay centros que tienen una trayectoria de preocuparse por el alumnado también a través de sus familias, que no han tenido problemas de buscar una solución para poder llevar a cabo esos servicios. Ajá. Todos estos servicios de los que estamos hablando, madrugadores, comedores, transporte, ¿qué va a pasar con ellos este curso? ¿Mejoran las circunstancias respecto al anterior? ¿Van a seguir igual? A ver, ya trascendiendo mucho lo que tiene que ver el tema de la pandemia. O sea, ya es una cuestión de compromiso y organización. ¿Antes de la pandemia las cosas estaban bien o mal? No, vamos a ver. Mira, en la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras no solamente representamos al colectivo de profesorado, sino que precisamente representamos y tenemos comités en muchas de estas empresas que se dedican al desarrollo de las actividades extraescolares, las monitoras del transporte escolar. Son trabajos totalmente precarios a unos niveles que son inasumibles. O sea, personas como las monitoras del transporte escolar que al final prácticamente, aunque sean 4 rutas, trabajan 4 horas, pero casi están con la jornada continua de partida, personas que no llegan a un salario de 400 y 500 euros. Por no decir las monitoras y monitores de las actividades extraescolares, que muchos de ellos están contratados por horas y que muchos de ellos tienen que recorrer no sé cuántos colegios para llegar a un medio sueldo, medio digno, oye, como suele ser gente muy joven que se dedica a esto, pues justo para pagar sus gastos o el poder salir. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de la educación muchas veces circunscribimos la educación a lo que es el sistema formal de la educación, pero alrededor de la educación está lo que es la educación que denominamos la educación no formal. Y creo que hay un déficit histórico y en esta comunidad autónoma y en muchas otras. Los servicios, para entendernos, los servicios que posibilitan que el alumno llegue a recibir esa formación. Madrugadores, las actividades extraescolares de calidad y demás. No entendemos por qué no hay una coordinación bastante más importante entre la Consejería de Educación y, por ejemplo, los servicios sociales, pues para entre todos trabajar y cubrir todos estos déficits. Porque es cierto que si una familia entra a trabajar a las 8:30 de la mañana o a las 6 en una fábrica, ¿qué hacen con los hijos, con las hijas? Hombre, pues yo creo que hay que ampliar los servicios que se dan en los centros educativos, pero hay que hacerlo de una forma de calidad. No tiene por qué recaer en los hombros de las familias que están al frente de las asociaciones. No tiene por qué caer. ¿Pueden ser colaboradores? Sí, pero aquí, al fin y al cabo, estamos hablando de una cuestión de inversión económica y de priorizar de verdad la educación, porque aquí la educación solo es prioritaria cuando llegan las elecciones. O sea, cuando llegan las elecciones hay que hacer el programa electoral, la educación es, la principal arma, la principal herramienta, eje transversal, pero a la hora de ver lo que es cuando se negocian los presupuestos generales, es absolutamente mentira, porque es la educación
no solamente la educación que he dicho, formal y no formal, es el último mono. En breve iremos conociendo ya los pormenores del presupuesto del año próximo, al menos tal y cual los dibuja la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria, que es quien se encarga del primer boceto, ¿no? Del diseño de la estructura presupuestaria. Habrá que ver. Pero seguirá igual, seguirá la misma línea de ¿cuánto ha subido el presupuesto total de Cantabria? ¿Un 3%? Pues el de educación mismo, subirá un 3%, pero todas estas carencias seguirá habiendo, y sobre todo yo creo que hay que cambiar un poco la mentalidad, porque tú cuando hablas de un servicio madrugador te dicen, es que un colegio no tiene que organizar eso no es educativo. A día de hoy, ¿escuchas a alguien que diga que el comedor no tiene que organizarlo el centro? Nadie lo cuestiona ya. Sin embargo, hace 20 años, cuando nosotros íbamos a GB, bueno, igual hace más ya de 20, no había comedores en los colegios. Había comedores en 4 colegios contados. Y ahora los hay. Pues la gente ha asumido que es una parte necesaria y tristemente es una cuestión que afecta directamente a la educación pública. Porque si ayer he visto un folleto de un colegio concertado de 5 páginas de madrugadores, extraescolares, o sea, y mañana puedo ir a un centro público y me digan no hay madrugadores, el comedor solo no sé qué, no hay extraescolar, ¿sabes? Eso es una carencia que hace que muchas familias escojan un colegio concertado porque le está ofertando lo que no le está ofertando el colegio público. Yo puedo tener toda mi conciencia en el sector público, pero al final, si yo tengo unas necesidades que el sector público no me las resuelve, el debate me veo obligado a... Sí, pero en el tema de la concertada, bien es cierto que claro que ofrecen todos esos servicios, pero valen un montón de dinero que tiene que pagar cada familia, pero si yo los necesito, y lo que debería de ser es que los implementaran en la escuela pública desde los presupuestos generales y en condiciones. Por ejemplo, el servicio por hora está plagado de personas que a la segunda semana lo dejan por un trabajo de reponedor a media jornada en un supermercado porque ganan más. Eso no puede ser. O sea, el servicio por hora empezó hace tiempo siendo un trabajo de calidad y ha ido totalmente en deprimento a ser algo, pues algo precario totalmente, de gente que gana 100 euros al mes, 200 euros al mes. Que yo entiendo que con un trabajo de 1 o 2 horas diarias no te vas a forrar, pero tiene que tener unas mínimas condicionantes económicos para que si no resulta que te coincide al lado de tu casa, justo cuando sales de trabajar y tienes no sé qué, no lo coges. Yo entiendo que lo errático que supone el afrontar una pandemia, sobre todo en sus momentos más duros, nadie está formado para saber cómo gestionar ciertas cuestiones. No quiero yo justificar tampoco la labor de una consejería en este caso, pero entiendo que a veces hay circunstancias sobrevenidas que dificultan la toma de decisiones y demás. Pero una vez ya llevamos un tiempo con esta situación, entiendo que cada vez hay que ir gestionando mejor las áreas competenciales de uno. Y por lo que veo, sigue habiendo muchas incertidumbres en el horizonte más inmediato, y entiendo también que las incertidumbres se afrontan mejor si todos partimos de una línea de trabajo o un frente común. No sé si eso también existe o no existe, si se ha retomado en cierta parte el diálogo, si el verano ha habido alguna toma de contacto con las partes implicadas antes del inminente comienzo del curso, o a día de hoy esa reunión, por ejemplo, formal, todavía no ha existido. Bueno, pues a día de hoy las organizaciones sindicales, al menos Comisiones Obreras, no tiene conocimiento de que se nos haya sido convocado absolutamente para ningún tipo de reunión, ni siquiera de índole informativa. Pero bueno, a nosotros no nos importa, somos perseverantes y hemos decidido dar un paso al frente. Esta misma mañana, en cuanto salga de aquí de la emisora, vamos a ir los compañeros a la Consejería de Educación a registrar una carta a la consejera, bueno, pues explicando que nos ponemos a su disposición desde Comisiones Obreras, que ponemos nuestros documentos, nuestras ideas y nuestros debates también a su disposición, que queremos reunirnos las veces que haga falta y, bueno, pues nosotros tenemos lógicamente unas prioridades que pasan pues por lo que he comentado antes, la contratación y la buena gestión de los recursos humanos, el desarrollo de planes, proyectos y demás. Y vamos, o sea, nosotros lo que queremos es negociar. Y lo otro de los déficits, que aquí ya tendríamos que sentarnos a hablar más ampliamente, sí que creo que aquí en Cantabria habría que retomar el tema de lo de la plataforma por la escuela pública y demás, si se pudiese volver a la senda del diálogo también entre las organizaciones sindicales del personal docente y las familias,
pues sería ¿Eso qué quiere estupendo. decir? ¿Que a día de hoy no hay mucha relación tampoco? No, que hubo la plataforma, ¿no? La plataforma sí dejó de funcionar hace dejó ya de 6 funcionar. años o 7 años por lo menos. Sí. Y se quedó ahí. Sí, ahí se Sí, quedó ahí cada se uno. quedó. Pero hay fluidez al menos en las comunicaciones o en interés. Lo digo, por ejemplo, porque se puso de manifiesto una figura, la del coordinador COVID de los centros educativos, que entiendo que será una persona conocedora de lo que ha ido ocurriendo en su propio centro durante todo este tiempo, que podrá hacer aportaciones con datos de interés sobre la labor de los docentes en el centro, sobre las inquietudes que puedan tener los padres y las madres a la hora de llevar a sus hijos a los centros. No sé siquiera si a ellos también se les habrá preguntado cómo ha ido funcionando el protocolo que se ha llevado a cabo durante este año para tomar la decisión de mantenerlo también casi a rajatabla durante este curso 2021-2022. Por lo menos desde el Consejo Escolar el año pasado sí que se hizo una encuesta a los coordinadores COVID con muchos condicionantes, de la que se sacaron algunas conclusiones sobre lo que había ido bien y lo que había ido mal, y ese documento le tiene la Consejería, y la Consejería, pues no sabemos. Yo estoy en la misma situación que ha dicho Conchi. Nosotros tuvimos una reunión con la consejera hace un mes y pico para que nos presentó el protocolo. Nosotros, claro, resaltamos mucho la primera frase que nos dijo: os he reunido aquí para informaros. Esa es la frase que llevamos no ya mucho tiempo informaros. Con la consejería, informaros. Nosotros mismamente, la mesa de familias, que está arreglado el funcionamiento que tiene que tener, cuándo se tiene que reunir, hemos reclamado, se lo hemos reclamado a este consejero, se lo hemos reclamado al consejero anterior, al anterior, que funcione realmente y que sea un órgano real, no que sea, o sea, sale más rápido la nota de prensa que la propia reunión. Y sobre todo, mira, también quería resaltar sobre todo este tema de los fondos. Claro, llevamos un año y pico hablando mucho de la bajada de ratios, que no deja de ser, no es algo pandémico, es algo necesario para la educación. Pero esa bajada de ratios incluye más financiación. Yo, por ejemplo, he escuchado el año pasado que todos los fondos COVID tenían que estar destinados a contratación de profesorado para bajar la ratio, y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque mismamente, un colegio que tenga 2 líneas y que la bajada de ratio le lleve a 3 líneas, no tiene dónde meter esas aulas. O sea, pero vamos, yo calculo que no haya prácticamente ningún centro, salvo los centros rurales que se han visto muy reducidos de alumnado, que tengan capacidad para subir las aulas como sería necesario para dar cabida a eso. Luego hemos visto en la pandemia, con las necesidades mismamente de ventilación, que los centros no están preparados. O sea, estamos en unos centros construidos hace muchísimos años que no están teniendo siquiera en cuenta un cambio climático que hace que el calor ya no es en julio y agosto, sino que puede ser en abril, puede ser en octubre o en noviembre incluso, y no están preparados para ello, y eso requiere también una inversión. Y eso no se está produciendo. Se me viene a la cabeza el caso del Instituto del Valentín Turienzo de Colindres, que lleva no sé cuántos años ampliándose. O sea, ya hace 3 años que había clases que se daban en el salón de actos, en el cuarto que utiliza el AMPA, hasta en salas de limpieza se daban clases. Ese instituto sigue igual. La construcción del nuevo centro o de la ampliación no ha finalizado, y como hechos son muchos que necesitan una inversión. Y luego, sobre todo, hay una cuestión clara: lo de que la educación es gratuita es mentira. Yo ya he pagado por los libros de mis hijos, libros que necesitan para ir a clase. Yo ya he pagado por ellos. Y así año a año. Si ahora que se van a retomar las actividades complementarias, si hay una excursión, yo la voy a pagar. El que no tiene recursos no va a ir a esa excursión, se va a quedar fuera. Salvo hay centros que tienen más sensibilidad a esos casos, y cuando ven que hay situaciones así, de sus propios fondos se lo pagan. Pero sigue ocurriendo eso. La educación gratuita, que es algo que es un derecho constitucional, no se está cumpliendo. Yo, sin ir más lejos, el último Consejo de Gobierno, en la nota de prensa he leído que se han suscrito acuerdos o convenios con diferentes ayuntamientos de la región de Nuevo para seguir implementando mejoras en el banco de recursos educativos. Sí, a ver, supongo que son pequeños pasos, aportaciones, que no sé, evidentemente, si son parches que vienen a intentar solucionar situaciones puntuales en algún determinado centro, pero no a afrontar el asunto de una manera generalizada. Hay ayuntamientos que ya hace años que tienen becas para educación para las familias, que yo también hay muchas veces que me ha parecido bastante cuestionable su funcionamiento, porque la mayoría de ellas son becas tienes 3 hijos, 3 becas, tienes 2 hijos, 2 becas, y no cuestionan si el que tiene 2 hijos gana 50.000 euros al mes y el que tiene 3 está en paro. Pero bueno, entonces lo que ha ido la consejería es intentar llegar a acuerdos para que ese dinero, en lugar de darse a las familias, se dé al centro, que realmente es mejor que desde el centro se gestione ese dinero, se englobe ese material, pase a ser del centro, no de cada familia, que cada año compra una mochila, cada año compra 3 cuadernos, que luego yo el otro día he sacado un taco de no sé cuántas hojas
de los cuadernos de mis hijos, de las hojas que les han sobrado. Hay años en los que esos cuadernos han seguido con el mismo tutor y les han seguido con el mismo cuaderno. Pero es un aprovechamiento de los recursos. Pero no deja de ser eso, que al final lo que falta, ¿quién lo pone? Las familias. Si falta poco, lo ponen las familias. Si falta mucho, también lo ponen las familias. Hay familias que de banco de libros, banco de recursos, no de libros, he llegado a ver que pagaban hasta 100 y pico euros. Educación gratuita. Si intento analizar lo que me habéis contado ambos, me quedo con la conclusión de que se desconoce cuál va a ser la cuantía total del presupuesto económico de los fondos europeos que va a llegar al área de educación, en primer lugar, y al margen de ese desconocimiento, la sensación de que un término que se ha impuesto de manera importante es el de la digitalización de las aulas, y de que ahí va a ir la principal partida cuando estamos viendo que hay carencias, entre comillas, en la mano de obra, en el profesorado, que eso influye también en las ratios de las aulas y al mismo tiempo también en las carencias de las aportaciones que tienen que ir destinadas a los servicios que favorecen precisamente el desarrollo general de la formación en sí. Por eso nosotros desde Comisiones Obreras, y ya se lo hemos comentado a la consejera el año pasado, desde Comisiones Obreras entendemos que todas estas cuestiones de lo de los fondos europeos se tienen que debatir en el seno de la mesa del diálogo social. Hay que llegar a acuerdos, hay que decir cuánto va a llegar y en qué nos lo vamos a gastar, porque a lo mejor no hay que gastarlo todo en profesorado, pero tampoco en EPIs para la concertada. A lo mejor hay que ver si efectivamente las familias pues necesitan ayudas para el tema de no solo recursos de digitalización, sino formación a las propias familias, a los propios docentes, becas, ver en qué situación están muchos de los niños y de las niñas, porque claro, es que la gente, nosotros en el sindicato, desde todos los sectores, lo vemos día a día. O sea, la gente lo está pasando muy mal. Mucha gente que todavía no ha salido de los ERTES, otra gente que directamente les han despedido, se les está agotando el paro. O sea, hay familias que lo están pasando realmente mal. Entonces, hay que sentarnos y tenemos que hablar en el seno de la mesa del diálogo social en qué vamos a gastar esos fondos. Y sobre todo, hay que ser extremadamente transparentes. Y no me vale con que diga la consejera, ya lo he explicado en el Parlamento, ya lo he explicado en el Parlamento. No. Yo quiero partido a partida saber en qué se lo han gastado, porque aquí no es, venga, que es que va a venir, yo qué sé, por decir una cantidad, 100.000 euros para comprar ordenadores y me pongo a comprar ordenadores. Pues no, porque a lo mejor lo que hay que hacer es primero formar a las personas, alumnado, profesorado y familias en el uso de esas herramientas, por ejemplo. Es que es curioso que en la nota de prensa de la consejería, iba a decir 4 párrafos, se los lleva precisamente la aportación digital, con cuántas tablets y portátiles se van a repartir, que son unas 15.000. Por cierto, ¿a dónde van? ¿A las aulas? ¿A los alumnos? Pues no, ¿Al profesorado? buena pregunta. No, y tablets y ordenadores ya había en los centros. Sí, ya había. Pero luego, o sea, yo me acuerdo de una profesora que la pobre me decía, si es que yo no he podido hacer prácticamente nada porque es que, o sea, no, le costaba mandar un correo electrónico y no es culpa de ella. No es culpa de ella, es culpa... O sea, tú aquí como trabajador, si mañana cambian los equipos con los que trabajas, tu jefe te tendrá que dar un curso obligatorio de pues lo mismo. O sea, el CEAR tiene unos cursos maravillosos. Y yo tengo una amiga que le digo, oye, ¿hay algún curso que no vayas a hacer? Pero no se trata de eso, se trata de que un trabajador en su trabajo tiene que ir recibiendo la formación para ir evolucionando dentro de su función. Hay gente que está trabajando igual que hace 30 años y nadie le ha dicho, no, tú tienes que hacer este curso para a partir de ahora hacer esto. Entonces, yo no he sabido de ningún tipo de curso que se haya hecho mismamente para el manejo de las tecnologías. Y estamos hablando de eso, de confinamientos, de clases por Zoom, etcétera, etcétera. Formación sobre la ley de protección de datos, pues que es muy delicada y yo he visto cosas que como mandar correos en abierto y demás que mismamente estás hablando de que estás incumpliendo la ley. Claro, o sea, eso hay una responsabilidad superior que es la que tiene que decir, no, durante este año se va a formar a todo el profesorado en esto y en esto, porque es necesario para llevar a cabo las funciones y para estar preparados para lo que pueda pasar. Y eso yo no veo que se haya hecho. Entonces, si me das un ordenador, es como si a mí me das una nave espacial y ¿qué hago con ella? ¿Echar la siesta? ¿Hacerme fotos? Si no sé usarla. Eso suele pasar, sí. Y luego, aparte, creo que también se ha reformado una herramienta que fue importantísima también durante el tiempo más duro de la pandemia, que fue la plataforma, ¿no? Educativa de la Yedra.
Bueno, se ha desarrollado una aplicación que llevaban lo mismo, año y pico, porque nosotros es otra cosa de las que hemos llamado la atención a la consejería. Los centros educativos estaban trabajando la comunicación con las familias con aplicaciones externas. Yo estoy metiendo mis datos a terceros. Mis datos a una aplicación de una empresa privada, que vale, que sí, que les tratará con toda la sensibilidad que dice que les trata, etcétera, etcétera, pero es cuestión. Y luego un coste económico. Listados en los basureros de Santander. Claro, ¿no? En mi centro el coste son 300 euros anuales esa aplicación. Una aplicación que realmente es como un WhatsApp, vale para mandar mensajes. O sea, no vale, vamos, yo no le he visto más uso por lo menos. Y otros centros, como se paga en función del alumnado, están pagando 700 euros, 500 euros. Multiplícalo por todos los centros. Ahora ha desarrollado la consejería Yedra. Yo todavía no la he usado. He entrado, le he echado un vistazo y realmente lo que vi en su momento, no sé si habrán ido aumentando su uso, me pareció bastante pobre. Y Yedra sigue siendo una mierda, o sea, para las familias es un laberinto. A ver, ¿te ha salido del alma? Sí, me sale del alma porque para las familias es un laberinto. Me acuerdo cuando hizo la consejería aquella encuesta sobre el calendario escolar. O sea, que para encontrarla es que era realmente era como un videojuego, que encontrarla en Yedra era el premio. Tenías que superar varias pantallas. Sí, era imposible. O sea, el acceso, o sea, visualmente, o sea, es todo para... Vamos, yo que estoy acostumbrado al uso de tecnología me costaba, entonces yo entiendo que hay gente que directamente no la puede usar. Y cuando tú ves que el profesorado opta por utilizar correo electrónico, incluso a veces correo electrónico personal para comunicarse con las familias, es que hay una carencia administrativa que no está haciendo las cosas bien. Entonces, la aplicación, vamos, yo creo que está en la misma situación y luego, administrativamente, desde los centros siempre hay quejas cuando llega el momento de subir las notas, etcétera, etcétera. Se bloquea, no hay capacidad, o sea, como se pongan todos los equipos directivos de todos los docentes simultáneamente a meter notas a la misma hora... se bloquea completamente el sistema. Pasa exactamente lo mismo con todo el tema que tiene que ver con la gestión de personal, la petición, el que se apunten a las oposiciones. O sea, como entren todos en una franja horaria normal, por decir así, se bloquea el sistema y hay un montón de errores, con lo cual no creo que tenga tampoco que sea una plataforma con una gran capacidad, imagino que sea, pues porque habrán querido ahorrar ahí también, es que no puede ser. Tenemos que hacer una pausa, pero hay cuestiones de las que hablar todavía. Mencionabas al principio en tu intervención inicial el tema de la vacunación, de que está avanzando de una manera significativa entre la población general y también entre parte de los alumnos, pero hay otra parte que obviamente todavía no ha recibido su pauta, ni siquiera su dosis inicial, y habrá que analizar también estas cuestiones. De ello vamos a hablar a continuación, lo hacemos tras un paréntesis. Estás escuchando las emisoras de Teiba FM en Cantabria. Pelayo López, El Primer Café. Seguimos con esta amena charla relacionada con el inicio del curso escolar, que tendrá lugar a partir de mañana. 88.787 alumnos es la cifra oficial, son 1.233 menos que el curso pasado. Son 151 docentes más en las aulas, habrá un total de 8.480. Y también el martes serán los alumnos de infantil y primaria y especial los que arrancarán esas clases. Al día siguiente, el miércoles, secundaria, bachillerato y formación profesional. Hablábamos de la vacunación. En su momento se habló también de si los profesores deberían vacunarse por colectivo o por perfil generacional, por edad. Al final creo que se han venido vacunando precisamente por esta última, no por ser... ¿O ha habido mezcla y mezcla? Ha habido un híbrido completamente. Yo soy el ejemplo del híbrido. A mí me pusieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca el día 29 de marzo. Ajá. Después, por el tema de lo de mi edad, me la pusieron como del ¿profesora? Colectivo docente. Después vino el tema de lo de la paralización por motivos de edad de la vacuna, cuando se retomó otra vez la AstraZeneca vacunando a la gente de mi edad, es decir, menores de 60 años. Pues hubo un lío ahí con los datos, no sabemos muy bien qué pasó, el tema quedó en el limbo, tuvimos que solicitar, o bueno, presentarnos ahí directamente ante la Consejería de Sanidad, la Junta de Personal Docente, para pedir explicaciones de cuántos docentes habían recibido a finales de junio la pauta completa de vacunación. Nos dieron los datos, unos 524 docentes de un colectivo de 14.000, teniendo en cuenta también los de la concertada, habían recibido a finales de junio la pauta completa
completa. Por lo tanto, ya nos dijeron que ya no iba a ser por colectivo, sino que iba a ser por edad. Total, que yo, por ejemplo, soy una de las personas que la segunda dosis se la han puesto el día 6 de agosto y dando muchas vueltas y llamando mucho. Es decir, perdí otra, además la Pfizer, distinta a la primera, y perdiendo inmunidad de la parte de la AstraZeneca. Me imagino que yo no sea un caso aislado, teniendo en cuenta eso, que a finales de junio había 524 personas con pauta completa. Y es que yo tengo conocidos docentes que han ido a vacunarse de por sí. Nadie les había citado, ni desde la consejería, ni desde el centro, ni nada. Sí, así ha sido, porque además cuando yo intenté, personalmente hablo del que lo conozco porque me ha pasado a mí, cuando yo intenté gestionar ya por activa y por pasiva que me pusiesen la segunda dosis de la vacuna, me dijeron, no te creas que eres de las pocas, dice que es la inmensa generalidad del profesorado, que es que no sabemos muy bien qué ha ocurrido con los datos y en fin, vamos, que un desastre en ese sentido. Lo que está claro es que la vacunación, al menos en el ámbito del profesorado, se ha llevado a cabo de la manera en la que se haya llevado, y sí que es cierto que esto es un área competencial coordinado supuestamente, según ellos mismos decían, entre educación y sanidad, que parece que mucha coordinación tampoco es que haya habido. Y ahora estamos con el tema de los chavales de 12 años hacia arriba, que son los que se están llevando a cabo también las citas o la autocita para la vacunación. Y escuchábamos también a la consejera hacer un llamamiento a las familias a su responsabilidad, apelar a esto, que suele ser habitual también, para que sean ellos los encargados de preocuparse de que vayan a vacunarse los alumnos. Sí, yo no sé qué necesidad existe de esa. Aún yo no conozco a nadie que con hijos e hijas en esa edad no haya pedido cita, lo haya intentado. Vamos, mi hijo ya ha recibido la primera dosis y había una fila enorme cuando fue a vacunarse, y otra gente que conozco estaba en una situación parecida. Y realmente a mí me hace gracia esto de la responsabilidad. Ya se lo dijimos a la consejera cuando tuvimos esta reunión para el protocolo, por esta declaración responsable que se nos adjunta. Solo se nos pide a las familias que firmemos que vamos a ser responsables. A mí me piden que firme un documento de que voy a ser responsable, pero nadie me da un documento a cambio de que la administración va a ser responsable. Y luego al profesorado se le va a pedir que firme que va a ser responsable, a los equipos directivos, al personal no docente. Solo somos las familias los sospechosos. Yo no voy a firmar esa declaración. Yo el año pasado no la firmé y este año tampoco la voy a firmar. Una declaración que os pide que si en el caso de que haya síntomas de algún tipo, el chaval se quede en casa. Sí, y me parece muy bien que se me pida todo eso. Lo que me parece mal es que solo se me pida a mí. O sea, no, bueno, el profesorado también se le ha pedido para el desarrollo del tema de las oposiciones. Es que, pero vamos, nosotros estamos totalmente en contra de que se pida al profesorado o que se pida a las familias. O sea, ya todos somos mayores, y al final quien tiene que asumir la responsabilidad es quien la tiene, quien la ostenta, porque para eso se han presentado unas elecciones, se les ha elegido y están gestionando. No apelar a la responsabilidad, pero luego yo no pongo un duro, a mí me parece una falta de respeto para todos y para las familias, pero también para los trabajadores de la educación. O de haber precisamente citado a las partes en el momento correspondiente cuando se supo que se iba a abrir el periodo de vacunación para los mayores de 12 años. ¿No? Y a mí me parece muy bien llamar a la responsabilidad, porque de hecho yo creo que otra cosa no, pero a mí de esta pandemia precisamente lo que me ha decepcionado es que no ha sido como la crisis económica, sino que en este caso a nivel individual sí que todo el mundo hemos podido aportar nuestro granito para que la crisis no fuese tan grande. Y ha habido gente que lo ha hecho, la mayoría, y ha habido gente que no. Entonces yo creo que sí que en este caso hay una posibilidad de responsabilidad propia. Pero claro, lo que no puede ser es que esa responsabilidad propia no se la pida solo a un sector. Eso es lo que no puede ser. O sea, aquí participamos muchos, porque ha habido, en los centros el año pasado, ha habido personas contagiadas, ha habido alumnado contagiado que ha ido a clase, mismamente porque tú te pensabas que era el catarro de toda la vida, y ha habido profesorado que le ha pasado lo mismo, ha habido personal no docente que le ha pasado lo mismo, y ha habido aquí en esta emisora gente que le ha pasado lo mismo, porque a todo el mundo le ha pasado lo mismo. ¿No ha sido responsable? Pues bueno, es un poco relativo eso, no ha sido responsable. Pues igual ciertamente no has tenido la medida. Claro, también es muy difícil. Luego nos hemos encontrado en una situación en que la asistencia primaria de sanidad ha dejado mucho que desear. Entonces, vale, mi hijo ha tosido 3 veces cuando estaba desayunando, ¿le llevo a clase o no le llevo a clase? Si yo levanto el teléfono, llamo al centro de salud y no me le coge nadie, claro, yo a las 9 de la mañana le tengo que dejar en el colegio para ir a trabajar. ¿Qué hago? Le digo a mi jefe, es que mi hijo ha tosido 3 veces, no puedo ir a trabajar porque no le puedo llevar al colegio. O sea, desde la administración educativa decir, en esos casos no llevéis al alumnado, es muy fácil. Pero si luego la administración a nivel de sanidad no te está dando una respuesta, o sea, yo a la segunda vez que haga eso, mi jefe me da una cartita que me pone, ya no hace falta que vengas más.
Entonces, claro, estás pidiendo unas cosas a las que tú no estás dando una solución para cuando haya que llevarlas a cabo. Claro, pero eso pasa también con el profesorado. Con el profesor. Si yo me levanto por la mañana, yo no tengo fiebre, pero toso 3 veces, pues yo no sé si es porque me he fumado una cajetilla de tabaco el día anterior, pero entre que llamo al médico o no llamo al médico, yo me tengo que presentar a mi puesto de trabajo, porque necesito un justificante y demás. O sea, no es tan fácil. Y desde luego lo que nosotros desde Comisiones Obreras no vamos a entrar, yo personalmente no voy a entrar en esta vorágine que nos vamos a comer cualquier día unos a otros de echarnos la responsabilidad de nuestros propios contagios. Hombre, la gente no se quiere contagiar. Evidentemente. Y luego está el tema de que como máxima responsabilidad de una consejería está garantizar la salud o el entorno saludable de la comunidad en su conjunto. Lo digo porque si a día de hoy llegamos al inicio del curso con un porcentaje X de vacunación, quizás lo más efectivo sería gestionar unidades de vacunado en los propios centros. Eso calculo que ni se haya contemplado. Hombre, yo creo que da igual cómo lo hagas, la cuestión es que lo hagas. O sea, el problema es eso. Lo más inmediato es a los chavales les vas a tener en los centros educativos el primer y el segundo día. Unidades de vacunación. Pero volvemos a lo mismo, coordinación entre consejerías, que estamos aquí, que parece que en Cantabria tenemos 2 gobiernos, en función de quién gestiona una consejería, parecen 2 gobiernos distintos, y hay que recordar a la gente que no, que es un único gobierno y que tienen que hacer las cosas bien y que se tienen que coordinar y hacer algo más que escribir titulares que suenan muy bonitos pero que están vacíos de contenido. Y luego yo creo que también hay que tener un poco de, digamos, de tranquilidad. Hace un año lo que estábamos hablando es de que había familias que se llegaban a llegar al colegio a sus hijos porque tenían miedo. Ese debate, yo creo que no está finalizado. En octubre estaba, o finales de septiembre estaba finalizado. Hombre, sí que ha habido casos, yo, digamos, y sobre todo hablando con personal de servicios sociales, ha habido casos de extremos, de gente con mucho miedo, pero en general eso desapareció. Decir, y desapareció porque la afección en las aulas han sido mínimos. A mí la madre de un amigo de mi hijo me decía, yo trabajo en un supermercado, yo he trabajado durante toda la pandemia en unas condiciones precarísimas. Yo y todo el resto de mis compañeros. Y dice, al final, con el cuidado que hemos tenido no nos hemos contagiado nadie. No tengo miedo de que mi hijo vaya al centro. Y hemos visto que ha habido, ¿cuántas clases ha habido en confinamiento? Muchas. ¿Cuántos casos ha habido de que había habido contagios dentro de los centros? Nosotros no hemos conseguido recibir datos, pero la consejería nos dice que pocos o ninguno. Por lo tanto, o sea, si no tenía el miedo el año pasado, ¿le voy a tener ahora? O sea, que desde luego el cuidado hay que seguir teniendo el mismo, pero o sea, yo no voy a levantar un miedo que no existe. Y desde luego que hay que seguir aumentando la vacunación. Y luego lo que sí vemos también y pedimos es que se adecúe a lo que ya se sabe el funcionamiento. Pues yo entiendo que antes tenías que ser muy exhaustivo y muy precavido, etcétera, etcétera. El año pasado las cuarentenas de secundaria se hacían con los contactos más estrechos. Las de primaria se hacían a todo el aula. ¿Qué pasa? ¿Que se contagiaban más en primaria que en secundaria? O sea, mi hija estuvo 2 semanas, en 2 ocasiones en casa ¿sabes? ¿Por qué no se aplica en primaria igual que en secundaria? ¿Qué pasa? ¿Que hay más contagios? Ya nos ha explicado que quizás primaria es donde deberían hacerse más... sí, pero al final, la vacunación en secundaria el año pasado tampoco existía. Y en el profesorado no existía ni en secundaria, ni en primaria, ni en ningún lado. Y sin embargo, o sea, ¿por qué no se hacía igual en un lado y en otro? Por el funcionamiento, no por una cuestión sanitaria. Por lo tanto, o sea, entendemos que en primaria debería ser igual. No puede ser que por un caso mandes a casa a toda el aula. Si en secundaria no tienes esa necesidad y estás viendo que en secundaria no has tenido contagios en el aula. O sea, que no estás diciendo que si funcionas igual en primaria iba a haber contagios en primaria porque no los has tenido. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, el curso arranca mañana, esperemos que yo una puntualidad te quería decir, el entorno mañana empieza en primaria. En primaria. En secundaria yo no sé cuándo empieza, en teoría empieza el miércoles, mi hijo empieza en secundaria, yo no tengo datos de cuándo empieza mi hijo. ¿El miércoles? No, en teoría el miércoles. El calendario pone que el miércoles. En la práctica eso no es así. Yo ya he visto centros que las clases empiezan dentro de 10 días o 12 días. Bueno, pues es una práctica habitual que ocurre todos los años y es responsabilidad de la consejería, que cada vez que se lo decimos hace así, lo apunta, pero luego siempre pasa. La presentación el 12 y empezamos el 13. Y eso
Pues estaremos muy pendientes, a ver si resulta que el calendario tampoco está formalizado. Cuando sepa cuándo empieza mi hijo te lo cuento, pero de momento no. En primaria se cumple de principio a fin, el alumnado y el profesorado. Sí. Mañana, vamos, empieza, si terminan el día que terminan y están del primer al último día. Pero secundaria no. De FAPA Cantabria, Conchi Sánchez, secretaria de Enseñanza de Comisiones, gracias por acompañarnos. Esperemos que vaya bien el arranque del curso y todo el curso en su integridad, confiando en que al finalizar el mismo la pandemia haya desaparecido. Eso ya es un deseo muy grande.